existe una transformación en la izquierda contemporánea que pasa desde un punto de vista en el que se consideraba la revolución socialista más en términos puramente economicistas, que sería la visión más estrictamente marxista, a un punto de vista en el que influye más las cuestiones culturales, en el que se enfatiza mucho la idea de la hegemonía cultural, partiendo de la obra, por ejemplo, de Antonio Gramsci y llegando a la obra de otros autores. Y entonces a mí me gustaría si nos pudieses hacer pues una pequeña introducción, pequeño repaso de por qué, cómo se llegó o cuál fue el proceso con el que se produce esta transformación. La nueva izquierda es un poco hija del fracaso. ¿Hija de qué fracaso? Bueno, del fracaso de las teorías marxistas de la historia, de la filosofía de la historia marxista, que nunca cumplimentó una sucesión de pasos escalonados que presuntamente iban a llevar al mundo capitalista desarrollado directamente al socialismo, y ocurrió todo lo contrario. Ocurrió que el mundo capitalista desarrollado aplacó la lucha de clases porque aburguesó a las clases obreras. Entonces, yo creo que los marxistas que vos mencionabas recién, como Antonio Gramsci, y un poco más adelante la gente de la Escuela de Frankfurt, para quedarme todavía a mediados del siglo XX o la primera mitad del siglo XX, escriben desde esa posición, ¿no? Fíjate, por ejemplo, que Gramsci, nada más que algunos meses antes de caer preso, él va a dar una conferencia pública donde va a pronosticar la inevitabilidad de la revolución socialista en Italia. Y lo que siguió meses más tarde no fue la revolución socialista, sino la reacción fascista que lo terminó llevando directo a la cárcel. Entonces, ¿desde dónde escribe Gramsci? Desde la cárcel. ¿Eso tiene algún significado? Por supuesto, porque es una persona que está obligada a revisar el marxismo vulgar, que entendía que el movimiento de la historia por la sucesión tecnológica de la estructura social iba a llevarnos a un sistema socialista, simplemente dejándonos llevar por las leyes históricas, ¿no? Entonces Gramsci ahí introduce el problema de la contingencia, es decir, estas no son leyes necesarias, acá hay una contingencia y nosotros podemos intervenir en esa contingencia, pero en Occidente estamos frenados. ¿Por qué estamos frenados? Por un sistema cultural que está, entre otras cosas, marcado por, digamos, la superestructura cristiana, la cultura cristiana, y hay que empezar por allí, por ejemplo. Hay que ir a dar un combate a las familias, hay que dar un combate en las iglesias, un combate en los medios. Entonces ahí ya la revolución socialista toma otro color, toma un color que no había tomado tampoco con Lenin. En Lenin todavía hay una pura teoría política. En Marx hay filosofía de la historia, pero en Gramsci ya habrá, digamos, una filosofía de la cultura, si se quiere. Ahora, pensemos un segundo en la Escuela de Frankfurt. Pasa más o menos lo mismo. Esta gente, en general, prácticamente todos eran judíos, judíos alemanes, que abandonan su Alemania natal para irse a proseguir su trabajo intelectual a los Estados Unidos. Y desde los Estados Unidos escriben desde el fracaso, desde un fracaso doble, el fracaso del exiliado, pero también el fracaso de quien da cuenta en el terreno de que sus teorías ortodoxas al menos no se corresponden con la realidad, porque en el capitalismo desarrollado de los Estados Unidos van a ver cómo las clases obreras se sumergen en ese mundo que Herbert Marcuse denominó como sociedad unidimensional, o ese hombre unidimensional, digamos, que solamente parece transcurrir su vida al margen de lo que serían los conflictos de clase, básicamente. Entonces, toda esta gente ha ido escribiendo desde esa posición, y el último en escribir desde el fracaso, de los que yo he estudiado más, ha sido Ernesto Laclau. Ernesto Laclau y su mujer, a quien yo también les dedico un poco en el libro negro, escriben el libro, a mi juicio, más importante de ellos, que es Hegemonía y Estrategia Socialista, en el año 1985. Es decir, a 4 años para la caída del muro de Berlín, donde ya se sabía que ese proyecto estaba condenado al fracaso y que era cuestión de esperar a que se derrumbara por completo en un abrir y cerrar de ojos, que fue lo que terminó pasando. Entonces, esta gente ya también se anticipa desde el fracaso a decir, oigan, cuidado,
¿Por qué no tiramos finalmente por la borda nuestras lecturas clasistas? Esto es lo que termina diciendo Chantal Mouffe y Laclau, siguiendo esta genealogía que estoy haciendo, ¿no? O sea, su autor favorito, de hecho, va a ser Gramsci. ¿Por qué no terminamos de tirar por la borda la lectura clasista de la sociedad? ¿Por qué no aniquilamos incluso el concepto de clase? Fíjate qué interesante, marxistas como ellos diciendo, nos olvidemos de la clase. La clase es una contingencia más entre tantas otras. Podemos trazar antagonismos que no sean de clase, pero que tengan igualmente la potencia revolucionaria que necesitamos para construir un proyecto hegemónico. Entonces, de eso va hegemonía y estrategia socialista. Vamos a mirar el concepto de hegemonía, que es más importante que el concepto de clases, porque en la hegemonía lo que se articula son distintas posiciones de sujeto independientemente de sus situaciones económicas. Entonces así se trasciende esa barrera del marxismo vulgar y llegamos ya definitivamente a lo que hoy vemos como una izquierda que se desenvuelve en el terreno cultural mucho mejor que lo hace en el terreno económico. Y una última cosa más. A ver, para que esto también se entienda un poco mejor a nivel empírico, porque hasta ahora he simplemente explicado más o menos las teorías de esta gente. Ustedes posiciónense en 1950. En 1950 empieza lo que la historia de la economía denomina la edad de oro del capitalismo, que son básicamente 23 años de crecimiento ininterrumpido para los países de la OCDE o de la OCDE, como más les guste. 23 años en los cuales los países más capitalistas del mundo crecieron a un ritmo de un 5% de su PBI anual, un crecimiento de lo que hemos llamado hasta ahora tasas chinas, pero entre 1950 y 1973. Ustedes imagínense en estos países creciendo ese ritmo, ¿qué podía ofrecer un partido comunista? ¿Qué podía ofrecer la izquierda? No podía ofrecer nada. Imagínense yendo a los militantes de izquierda en los Estados Unidos, a las fábricas, a tratar de levantar a los obreros para la revolución. Se les terminaba muriendo de risa, es decir, no, gracias, mirá, el fin de semana no puedo hacer la revolución, tengo que ver el partido de fútbol. O tengo que salir a pasear en el coche nuevo que compré el mes pasado con mis hijos y con mi mujer. Entonces, en ese clima económico que genera el capitalismo desarrollado, la lucha de clases no se intensifica, sino que, digamos, decrece en su importancia política. Y ahí es cuando aparece, no por nada, por ejemplo, el hipismo. Ahí aparece, por ejemplo, los movimientos raciales, de lo que hoy miramos para atrás, ahora que reflota Black Lives Matter, ¿no? O sea, o mejor dicho, que aparece Black Lives Matter, vemos como un reflote de lo que eran los movimientos negros de aquellas épocas, Fanon, por ejemplo, y también vemos que en esas épocas ya hay feminismo radical. De hecho, el feminismo radical es de la década del 60 y 70 de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todo lo que estamos viviendo ahora no es enteramente nuevo. Ya pasó en los 60 y en los 70, solamente que, digamos, como decía Marx en el 18 Brumario, la historia se repite primero como tragedia y después como farsa. Hoy yo creo que es una farsa lo que estamos viviendo, porque llamativamente, cuando esto se presentó como tragedia, es decir, en los 60 y los 70, esta gente no estaba siendo financiada por el metacapitalismo, o sea, no estaba siendo financiado por un Soros, un Rockefeller, un Ford, sino que esta gente era, bueno, el hipismo típico que todos conocemos. Ahora es una farsa, porque mientras esta gente piensa que está haciendo la revolución, cuando uno va a ver sus capitales y de dónde proviene su financiamiento, se va a dar, digamos, con las élites mundiales más importantes de la historia reciente. Entonces esa es la pequeña diferencia o importante diferencia que vemos desde entonces hasta hoy. Una cuestión muy interesante, bueno, muchas muy interesantes comentaste, pero una a la que me gustaría centrarme es en la idea, hablaste de Ernesto Laclau y de su mujer, Chantal Mouffe, tuvieron mucha importancia, a pesar de ser teóricos, tuvieron una gran importancia en el desarrollo de movimientos, estrategias y partidos políticos. Y una idea muy importante que ellos presentan y que ellos adoptan además de un teórico que desde luego no se puede considerar de izquierda, que sería, por ejemplo, Carl Schmitt, es la idea de considerar el proceso político, particularmente en democracia, como la idea de amigo-enemigo. Es decir, como la idea de que dos versiones, como mínimo, contrapuestas, que buscan básicamente exterminar, no físicamente, sino el modo de vida, las ideas generales del enemigo.
Y este tipo de ideas tuvieron influencia, por ejemplo, en España, el partido de Podemos, sus principales representantes, tanto Pablo Iglesias como, por ejemplo, Errejón, pues creo que Errejón, de hecho, tiene conscrito un libro con la Clown, o no sé si, bueno, están muy influidos por estas ideas. Y a mí me parece, y además luego tenemos en cuenta también el desarrollo de lo que se llama el socialismo del siglo XXI. Y a mí me parece que es muy interesante por la idea de que cuando antes se consideraba que la democracia liberal era un sistema en el que más o menos se podía llegar a un determinado consenso, un determinados acuerdos, yo considero que es una visión más bien utópica y que no se dio realmente en la práctica, pero era una idea general que existía. Ahora se reconoce directamente que básicamente la cuestión política es una batalla en la que tienes que acabar, aunque sea metafóricamente, con tu enemigo, y que para acabar políticamente primero necesitas acabar culturalmente con él, de tal forma que lo que se busca es desmoralizar o ridiculizar o hacer que determinadas ideas consideradas antes como normales, pues ahora pasen a considerarse como terriblemente ofensivas. Exactamente. Mira, hay mucha gente que piensa, ¿y de qué sirve todo esto que estamos hablando ahora, no? ¿Y de qué sirve? Están discutiendo, no sé, Gramsci, la escuela de Frankfurt, Laclau, su mujer, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi vida? ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque las ideas tienen consecuencias y tienen consecuencias políticas. Evidentemente, no todas las ideas, se tienen que dar ciertas condiciones sociales, económicas y políticas para que una cierta filosofía política entrañe consecuencias prácticas. Ahora, en este caso se ha dado. Es decir, no podemos entender la actual izquierda, no podemos entender, no la izquierda como abstracto, sino no podemos entender Podemos. No podemos entender Podemos si no revisamos qué es lo que piensa esta gente. No podemos entender el kirchnerismo en Argentina si no revisamos qué ha pensado esta gente. No podemos entender el socialismo del siglo XXI. Y eso no simplemente porque uno haga comparaciones analíticas, no, es porque esta gente ha entrenado a esa gente. Es decir, vamos al terreno empírico, fáctico y no simplemente la especulación intelectual. Bueno, Chantal Mouffe, por ejemplo, porque Ernesto Laclau ya murió, pero hace un par de años nada más, creo que 4 años. Ahora, Chantal Mouffe va a Chile frecuentemente a entrenar a las izquierdas chilenas, es decir, a entrenarlas intelectualmente para el combate cultural y político. Ernesto Laclau fue asesor de los Kirchner durante muchos años, de Rafael Correa, de Evo Morales, de Hugo Chávez, estuvo vinculado con Ortega en Nicaragua, vinculado con Maduro, obviamente vinculado con Podemos. Entonces son vinculaciones no meramente teóricas, sino incluso fácticas, o sea, confirmables, ¿no? ¿Cuál ha sido la virtud de esta gente? Retomar, a mi juicio, un concepto de lo político, que es el de Carl Schmitt, cuando el mundillo liberal del status quo descansaba en la idea de política como gestión de empresas. La política del status quo liberal ha sido la política del gerente de empresa, del CEO, como se les dice ahora, ¿no? Entonces, ¿qué tenía que estudiar cuando iban a un think tank? Por ejemplo, vamos a ver, a ustedes tenían allí un think tank liberal hace algunos tiempos de un ex presidente. ¿Cómo era el nombre del think tank? A ver si me ayudan. Hay uno de Aznar que es FAES. Ese mismo, FAES, por ejemplo, ¿no? Los 90. El espejo de FAES aquí en Argentina era Fundación Mediterránea. ¿Y en qué se formaba la gente que iba ahí? Se formaba en políticas públicas. Cómo gestionar eficientemente el Estado. Cómo hacer buenas políticas públicas. Entonces, se armó un concepto de lo político totalmente tecnocrático, totalmente digamos, agonístico, cuando esta gente dijo al revés. A ver, si ellos quieren jugar o quieren pelear en el boxeo, digamos, utilizando plumas, nosotros vamos a utilizar no solamente los puños, sino que vamos a utilizar las piernas también y le vamos a sacudir a patadas la cara. Entonces, ¿y cuál fue la reacción del mundillo del status quo liberal? Fue decir,
Ay, no, eso es totalitario, ese concepto de lo político no me gusta, yo no lo puedo admitir para mí porque yo soy muy puro y para mí la política es que todos nos unamos, nos amemos y el consenso tiene que ser lo máximo de la política. Bueno, entonces estás justamente dando una batalla de boxeo con un enemigo que te tira patadas en el ring mientras vos querés respetar las reglas de que solamente podés usar los puños. Entonces, la política es el arte de lo posible y de eso se ha olvidado ese mundillo al cual yo hacía referencia, mientras esta gente se ha cansado de publicar este tipo de libros, Agonística, por ejemplo, Pensar el mundo políticamente, de Chantal Mouffe, o La paradoja democrática, el peligro del consenso en la política contemporánea. Fíjate los títulos, o sea, Agonística es la dimensión de batalla que tiene la política, o el peligro del consenso en la política democrática. Para la izquierda, el consenso a lo único que lleva es al arrumbamiento, digamos. Se oxida la izquierda cuando acepta el paradigma del consenso. Por eso es que Carl Schmitt, que no era un autor de izquierdas, ni mucho menos, les ha supuesto un paradigma muy interesante, que es ver el polo conflictual de la política. Que eso tiene la política. La política tiene, digamos, dos polos en constante tensión. La política es la síntesis de la tensión entre el conflicto y el consenso. Pero mientras hay un sector como el del liberal status quo que solamente ve el polo del consenso, olvidándose que si se necesita consenso es porque hay conflicto, el polo del conflicto, que en este caso está instrumentalizado por las izquierdas, quiere evitar el consenso a toda costa porque en el momento en que se llegue a un consenso, se acabó la dinámica conflictual que a esa izquierda le hace permanecer con vida. Es por eso que hay esta evolución, vamos a ver la sigla del LGBT. Si nos quedábamos solamente con el orgullo gay, bueno, esa causa estaría ya desactivada políticamente, pero se tuvo que incorporar el lesbianismo. Y incluso entre el homosexual varón y la lesbiana mujer, hay un conflicto en esa sigla. Y a todo eso se vino a sumar el transexual, el travesti, el transgénero, y es una sigla que se va expandiendo. Lo mismo pasa con el feminismo. Cuando se empieza a quietar la cuestión feminista, hay que volver a conflictuar metiéndole otras variables. Ahora, por ejemplo, no sé, en un sentido muy radical, el feminismo antiespecista, que empieza a defender a los animales hembras como parte del sujeto de la explotación de un sistema heterocapitalista patriarcal. Entonces, se va expandiendo de tal forma la cadena de significantes, diría Laclau, que es imposible estabilizar un consenso. Pero al contrario, para el mundillo liberal del status quo, todo lo que hay es consenso y le escapan al conflicto. Lo que hay que hacer, a mi juicio, en este caso, es asumir el concepto de lo político schmittiano, decir, esta gente está jugando este juego, bueno, nosotros no podemos dejar de jugarlo, así como un boxeador que le empiezan a pegar de a patadas en el ring no puede decir, no, yo no voy a usar los pies, yo políticamente tengo que usar los pies. Ahora bien, hay que denunciar la utilización y la instrumentalización política del conflicto por el conflicto mismo, que es el jugo que le ha sacado este tipo de teorías post-marxistas a la concepción de lo político de Schmitt.